Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este video para aprender muchísimo más inglés. Hoy vamos a empezar a tocar uno de los temas que más genera dificultad a la hora de aprender inglés y es manejar el pasado simple. Entonces, quiero hacer una pequeña aclaración acá. Realmente no es que sea muy complicado, es que requiere un poco más de esfuerzo, pero realmente su complicación no es tanta como lo imaginamos. Primero, entonces, esa es una primera aclaración, que realmente requiere un poquito más de esfuerzo, pero no es imposible, realmente no lo es y se van a dar cuenta por qué. Segunda aclaración, que este video que voy a hacer se trata sobre el pasado simple, pero de las acciones. No vamos a hablar del verbo to be, solamente de las acciones, porque funcionan de una manera diferente. Entonces, haciendo estas dos aclaraciones, vamos a contar algo más. En inglés, cuando estamos hablando en pasado, tenemos que aprender dos cosas que siempre nos han dicho los profesores y que de pronto algunos todavía no hemos entendido. Y es lo siguiente, que los verbos en inglés, su pasado, dependen de algo muy importante, de si son regulares o si son irregulares. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que si un verbo es regular, un verbo no es regular? Ya les voy a mostrar. Y es lo siguiente. Les voy a mostrar cuándo un verbo es regular. Entonces, un verbo es regular cuando su pasado, un verbo es regular cuando su pasado lo construyo de la siguiente manera, agregando ed, agregando ed, agregando ed a su pasado. Eso me indica que este verbo es regular. ¿Ok? La gran mayoría de los verbos regulares tienen mucha relación con los verbos en español. Por ejemplo, el caso de aceptar, el caso de actuar, el caso de admirar. ¿Ok? Muchos verbos en inglés que son regulares tienen su relación con el español. Eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que un verbo sea regular? Que su pasado se construye agregando ed, su pasado simple, o sea, el pasado simple. En una clase más adelante vamos a tocar este tema del pasado participio. Por ahora no hace parte de esta clase. Entonces, solamente nos vamos a interesar por esto que está acá, porque en pasado le agregamos ed, También en otra clase les voy a desarrollar, les voy a contar cómo se pronuncia este ed en pasado, porque hay tres diferentes tipos de pronunciaciones para esos ed. Entonces, esto es que un verbo sea regular, que su pasado se construye agregando ed. ¿Ok? Ahora miremos qué significa que un verbo sea irregular. Entonces, un verbo es irregular cuando su pasado no tiene mucha relación con el presente. Hay un cambio claro, pero no hay una estructura para saber cómo lo formo. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que aprendérmelo de memoria, ¿ok? Te le voy a mostrar diferentes tipos de verbos en pasado que son irregulares. Entonces, verbo importante, este verbo es importante, become, pero su pasado se pronuncia became, ¿ok? Verbo importante, el verbo begin, pero su pasado es began. Verbo importante puede ser acá, los que tengan mascotas, bite, morder, pero su pasado es bit. ¿Ok? Verbo importante, break, que romper, pero su pasado es broke. Verbo importante, bring, pero su pasado es broke. Si ustedes se fijan acá, no hay un patrón que yo pueda seguir. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Que no se aprendan todos los verbos en orden alfabético, sino que escojan los verbos irregulares que sean para ustedes más importantes y se van empezando a aprender el pasado de cada uno de ellos. De esta manera, con esa estrategia, van a empezar a aprenderlos, ¿ok? Entonces, become, became, begin, began, bite, bit, break, broke, bring y broked, ¿ok? Entonces, haciendo esta aclaración, eso significa que un verbo sea irregular o que un verbo sea regular. Un verbo es regular cuando su pasado se forma con ed, ¿ok? Ahora comencemos con nuestra clase para mirar afirmaciones, negaciones y preguntas. Entonces, acá tengo un verbo que es regular, que en este caso es el verbo work, y su pasado con cada uno de los pronombres lo formó de esta manera, le agrego ed. En este caso, la pronunciación de este verbo en pasado, en presente es I work, pero su pasado es I worked, I worked, ¿ok? Entonces, I worked significa yo trabajé, you worked, tú trabajaste, she worked, ella trabajó, he worked, él trabajó, it worked, trabajó o funcionó, we worked, nosotros trabajamos, they work, ellos trabajaron.
Y acá tenemos el verbo traer, que su presente es bring. Entonces, I bring es yo traigo, pero si yo quiero decir yo traje, yo le digo I brought, I brought. Tú trajiste, you brought. Ella trajo, she brought. Él trajo, he brought, trajo, it brought. Nosotros trajimos, we brought. Ellos trajeron, they brought. ¿Ok? Entonces, así se forma la afirmación. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Coger verbos regulares y empezar a generar frases en pasado. ¿Ok? Por ejemplo, yo caminé, I walked, I walked. ¿Ok? Yo hablé, I talked, que es diferente al presente. Otro verbo que sea regular. Por ejemplo, el verbo llamar. En presente es I called, pero en pasado I called, I called. Vivir. En presente es I live in Medellín, pero en su pasado es I lived, I lived. Entonces, la recomendación que yo les tengo para ustedes es que ustedes creen frases, muchas frases en afirmación con los verbos regulares. Vamos a hacer un pequeño repaso y hacemos algunos ejemplos con los verbos regulares. Entonces, verbos regulares. Accept, I accept, yo acepto, pero en pasado, I accepted. El verbo actuar, I act, yo actúo, pero en pasado, I acted. Por ejemplo, el verbo afectar. The news affected me. La noticia me afectó. The news affected me. ¿Ok? Por ejemplo, el verbo asombrar. En presente es amazed y en pasado es amazed. 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 ¿Ok? Amazed. I amazed my brother. Yo asombré a mi hermano. ¿Ok? Llegar. Arrived. Y en pasado es arrived. Arrived. En presente, I asked. Yo pregunto. En pasado, I asked. I asked. ¿Ok? En presente, attack. En pasado, attacked. Hornear, bake. Pero en pasado, baked. Baked. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que ustedes hagan es que empiecen a aprenderse en estos verbos en pasado, con su fórmula en pasado, que simplemente le agregamos ed, y empiezan a crear muchísimos ejemplos con esos verbos en pasado, empiezan a crear oraciones en modo afirmativo. ¿Ok? Esa es mi recomendación para los verbos regulares. Y para los verbos irregulares, exactamente lo mismo. ¿Ok? Miremos por acá verbos que sean más útiles. Por ejemplo, escoger. I chose the car. Yo escogí el carro. I chose the car. Yo compré. I bought my house. ¿Ok? Yo construí el edificio. I built the building. O yo construí una compañía. I built a company. ¿Ok? Por ejemplo, acá, yo dibujé una mariposa. I drew a butterfly. I drew a butterfly. Que yo bebí vino. I drank wine. I drank wine. Que yo conduje por 2 horas. I drove for 2 hours. Entonces, esa es mi recomendación, que ustedes empiecen a crear ejemplos en afirmación en pasado, tanto con verbos regulares como con verbos irregulares. Entonces, este que está acá son verbos regulares, y ese que están acá son verbos irregulares. Entonces recuerden, en inglés, a la hora de afirmar, tenemos que tener muy en cuenta si los verbos son regulares o si los verbos son irregulares. Bueno, eso para la afirmación. Pero quiero que se fijen en algo. Ahora acá vamos a tener la negación. En este caso, todavía no lo he transformado. Lo voy a transformar en este momento. Voy a transformarlo en negación. Entonces, para la negación, yo tengo que negar en pasado, ¿ok? Entonces, donde yo tengo work, ahora voy a cambiarlo por didn't work. ¿Ok? Entonces, quiero que nos focalicemos por ahora en esto que está acá. Entonces, voy a mostrarles algo muy importante. Didn't es la negación en pasado. Y quiero que ustedes se fijen. A pesar de que estoy negando en pasado, el verbo está en presente. ¿Por qué? Porque el didn't ya está en pasado. Entonces yo digo, I didn't work. I didn't work. I didn't work. Significa yo no trabajé. Tú no trabajaste. You didn't work. You didn't work. Ella no trabajó. She didn't work. She didn't work. ¿Ok? Es muy fácil. Y también pasa lo mismo con los verbos irregulares. Entonces pasa exactamente igual acá. Yo, donde está broke, yo lo voy a cambiar por didn't y coloco el verbo en presente, bring, bring. ¿Ok?
Entonces, si se fijan acá, el verbo no cambió. Lo que cambió fue el didn't, ese fue el que se volvió pasado. ¿Ok? Entonces, el verbo permaneció en presente. Miren, muy diferente esto que está acá a esto que está acá. Acá sí está el verbo en pasado. Cuando estoy afirmando, sí me tengo que aprender el verbo en pasado. Pero cuando estoy negando, no tengo por qué aprenderme el verbo en pasado. ¿Por qué? Porque el didn't ya está en pasado. Entonces yo no digo I didn't brought, eso es error. I didn't bring, yo no traje. You didn't bring, tú no trajiste. Cambiemos este bring, por ejemplo, por un verbo más común, como es el verbo go. ¿Ok? Entonces, I go sería yo voy, sería en presente. Pero cuando yo digo I didn't go, yo estoy diciendo yo no fui. Por ejemplo, yo no fui al concierto. I didn't go to the concert. I didn't go to the concert. Tú no fuiste a la escuela. You didn't go to school. You didn't go to school, ¿ok? Yo no fui a la oficina. I didn't go to the office. I didn't go to the office. Muy, muy, muy fácil, ¿ok? Entonces recuerden, acá el didn't, este didn't que está acá, me dice que el verbo no tiene por qué transformarse en pasado porque ya el didn't está en pasado. No requiero que el verbo esté en pasado. Con el didn't ya me basta para decir que esa oración está en pasado negado. Entonces, este es el negativo. Y ahora miremos la pregunta. En pregunta pasa algo muy similar. Si ustedes se fijan, el verbo que está acá, ese verbo está es en presente. En vez de eso, yo estoy teniendo un did, que es el que me dice que eso tiene que estar en presente. Entonces, mi verbo voy a colocarlo acá en un color. Entonces, este verbo no está en pasado, está en presente. Lo que me dice que esa pregunta está en pasado es el did. Did I work? Yo trabajé. Did you work? ¿Tú trabajaste? Y acá para un verbo regular, que es el caso del verbo work. Pero para un caso de un verbo irregular, como es el verbo buy, que es el verbo comprar, que su pasado es bought, pasa lo mismo. Did I buy? Yo compré. Did you buy? ¿Tú compraste? Entonces, no requiero tampoco para preguntar, no requiero tampoco que el verbo esté en pasado, ¿ok? Ahora, vamos a hacer también uso de estos WHs que me ayudan a generar preguntas más específicas. ¿Ok? Hagamos un pequeño repaso, solamente un pequeño repaso de qué significa cada uno de ellos. Se va a ponerlos en color rojo. Entonces, where. Where significa dónde. When, cuándo. What, qué. How, cómo. Why, por qué. Entonces, vamos a crear preguntas. Por ejemplo, ¿a dónde fuiste? Where did you go? Y vamos a aprender acá cada una de las partes de mi ejemplo. Entonces, el where es mi WH. Ese es mi WH. ¿Ok? El did es lo que me dice que yo estoy preguntando en pasado. Y mi verbo go no me cambió, quedó en presente. Where did you go? ¿A dónde fuiste? Ok, por ejemplo, ¿cuándo viajaste? When did you When did you travel? Y identifiquemos las partes de nuevo. When es mi WH. Did es lo que me dice que estoy preguntando en pasado, es mi auxiliar. Y travel es mi verbo que va a quedar en presente. Hey, when did you travel? Si le quiero preguntar a alguien, ¿qué comiste? What did you drink? Hey, what did you drink? What did you drink? Entonces, did es mi auxiliar. Y when es mi WH. Entonces, es muy fácil realmente generar preguntas en pasado, ¿ok? Necesitamos un WH si es necesario. Luego el did que nos dice que estamos preguntando en pasado, pero recuerden que solamente es para las acciones, no nada tiene que ver con el verbo to be, solamente para las acciones. Entonces, hagamos un pequeño repaso de toda la clase. Entonces, cuando estamos afirmando, tenemos que fijarnos si estamos hablando con verbos regulares o con verbos irregulares. ¿Qué es un verbo regular? Que su pasado se forma con ed. Ok, para eso hay una lista de un montón de verbos regulares. Un verbo irregular es un verbo que no tiene un patrón definido para formar su pasado. En este caso tenemos bring en presente, pero tenemos brought en pasado. ¿Ok?
También hay una lista de verbos irregulares, que son más pocos, no son tantos. Ok, eso en pasado, cuando esté afirmando. ¿Qué pasa acá? Utilizamos el mismo verbo para todos los pronombres. No hay que agregarle ese, no hay que agregar absolutamente nada. Tanto para los verbos regulares como para los verbos irregulares. Pero si estoy negando, no requiero que el verbo esté en pasado. ¿Por qué? Porque ya tengo el didn't. Ese didn't es lo que me dice que es una negación que está en pasado y que no requiero que el verbo esté en pasado, bien sea regular o irregular. ¿Ok? Yo no fui, I didn't go. Yo no dormí, I didn't sleep. Yo no hablé, I didn't speak. Supremamente fácil. En modo pregunta pasa lo mismo. Tenemos un auxiliar did que me dice que esa pregunta está en pasado. Por lo tanto, no requiero que mi verbo esté en pasado. Si es un verbo regular o sin verbo irregular, no importa. El did me dice que el verbo regular o irregular tiene que estar en presente. Y pasa lo mismo. Si tengo WHs, los WH van a tener prevalencia, van a ir de primeros, después va a ir mi did y después formulo toda la pregunta. Hey, where did you go? ¿A dónde fuiste? When did you travel? ¿Cuándo viajaste? What did you drink? ¿Qué bebiste? Entonces, espero les haya gustado muchísimo. Recuerden que tenemos que aprendernos muchos verbos regulares en pasado, muchos verbos irregulares también en pasado, para empezar a generar mucha más conversación. Te invito a que formules muchísimas oraciones en pasado de lo que hiciste la semana pasada, en afirmación. Y si de pronto no hiciste las más actividades, también créalas en negación. Y piensa, cada vez que te encuentres con alguien, imagínate qué pregunta le podrías hacer sobre lo que hicieron. Where did you go? ¿A dónde fuiste? What did you eat? ¿Qué comiste? Por ejemplo, ¿qué estudiaste? What did you study? Puedes hacerle muchísimas preguntas. Entonces, crea un listado de todas esas oraciones en afirmación, negación y pregunta. Espero te haya gustado y recuerda seguir aprendiendo. Hasta luego.